nuestro curso. Buenas noches, Katy. Vamos a empezar rápidamente con nuestro curso. Recuerden que nos había quedado pendiente esta partecita sobre los regímenes laborales. Más que pendiente, está perfecto porque a partir de ahora estamos tratando netamente ya puntos que nos hablan de legislación laboral, los puntos básicos que tenemos que dominar si es que queremos o vamos a laborar dentro de la asistencia de recursos humanos. Es importante en este punto aclarar sobre los tipos de regímenes laborales que tenemos. Ok, nosotros a nivel nacional tenemos dos tipos por así decir, dos tipos de instituciones, de empresas que son las otorgadoras de empleo, ¿no? Las instituciones públicas y las instituciones privadas. Las instituciones públicas son las que están regidas por normativas directamente del gobierno y financiadas también directamente del gobierno. En cambio, las privadas son de inversión privada, el mismo nombre lo dice. Y nosotros nos estamos enfocando ahorita al régimen privado. Y dentro de este régimen privado tenemos en realidad dos tipos de regímenes laborales. El régimen laboral general y los regímenes laborales específicos. Cuando el régimen laboral general es uno solo y es el más utilizado o el que general, por eso se le conoce general, ¿no? Porque es el más utilizado, el que la mayoría de empresas está conformado. Y tenemos los regímenes especiales, que actualmente en el Perú tenemos más o menos un poco más, creo, de 39 tipos de regímenes especiales, donde ya están adecuados por el tamaño de la empresa, por el tipo de labor, por el tipo de ejercicio, por la inversión que cuentan, ya se diferencian, ¿no? Ahí ya podemos ver, por ejemplo, la micro, la pequeña, la mediana empresa, podemos ver ahí también las empresas, como lo mencionamos acá, ¿no? El sector agrario, el sector agrario, el minero, trabajadoras del hogar, el trabajador artista, el régimen laboral del músico, el del médico, cirujano, la enfermera, de todos ellos, ¿no? Porque hay tantas diferencias laborales que cada uno de ellos se crea su propio régimen. Incluso hay regímenes que, si bien es cierto, no son regímenes, son normativas adaptadas para diferentes tipos de trabajadores de acuerdo a sus condiciones. Por ejemplo, tenemos el régimen especial de los trabajadores con TBC, con VIH, de los trabajadores menores de edad, del trabajador adolescente, ¿no? Que si bien no son en sí tipos de regímenes, pero son normativas adaptadas para el trabajo de ellos. Que esa es la diferencia entre los regímenes. Y vamos primero a arrancar a ver nuestro régimen general, ¿ok? Nuestro régimen general está aprobado por el decreto legislativo 728, ¿ok? Que es la ley de productividad y competitividad laboral, ¿ok? Ahora, permítanme, ya está. Ahora, este régimen general también lo vamos a conocer así, ¿no? Como el trabajador 728, porque los trabajadores que están dentro de este régimen están bajo el decreto legislativo 728, algo que figura en sus boletas, en sus planillas, en todo, por eso también lo conocemos así, como los trabajadores los 728, que en el mundo laboral más van a escuchar así, como los 728. Es importante destacar, los trabajadores 728 pertenecen al sector privado, son del sector privado. Sin embargo, en el sector público también vamos a encontrar trabajadores con esta contratación de régimen general. Por ejemplo, si vamos a una municipalidad, si no vamos a una municipalidad, vamos a ver que por el tipo de labor y servicio, los trabajadores que están, por ejemplo, en parques y jardines, piezas públicas o el mismo serenazgo, los que ya tienen estabilidad laboral, vamos a ver que están contratados bajo este decreto legislativo 728. Miren, son instituciones públicas, pero ellos tienen estas áreas, por ejemplo, con trabajadores contratados con el régimen general. Este régimen general, este decreto legislativo 728, dentro de él es muy amplio. Habla mucho sobre los trabajadores, los beneficios, deberes, obligaciones, reglamentos, todo ello, ¿no? Es muy grande. Nosotros ahora nos vamos a enfocar en esta parte del curso, nos vamos a enfocar a los beneficios que le corresponde a estos trabajadores que pertenecen al régimen general.
En adelante, nuestro curso no vamos a enfocar en este régimen general. Hoy día vamos a hacer mención de algunos regímenes especiales, pero lo vamos a hacer a grandes rasgos. Pero nuestro curso, hoy día que vamos a hacer cálculo, por ejemplo, de jornada laboral, todo ello, lo vamos a enfocar al régimen general. ¿Qué me dice el régimen general? En primero, los trabajadores que están bajo el régimen general, su jornada laboral máxima es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. ¿Qué quiere decir? Que ellos no deben trabajar más de ello. Y si trabajan más de ello, se les debería compensar como horas extras. Pero esta es la jornada. 8 horas diarias y 48 horas semanales. Los trabajadores que están contratados bajo el decreto legislativo 728 no pueden percibir menos de la remuneración mínima vital. ¿Ok? Es decir, actualmente en el Perú la remuneración mínima vital es 1.025 soles. Yo no puedo tener trabajadores a tiempo completo que estén ganando menos de ello, porque ya sería vulnerar su derecho de la remuneración mínima vital. Todos los trabajadores que están bajo la 728, ok, tienen derecho a un descanso semanal. Este descanso semanal preferentemente los días domingos o de ser en otros días, de ser otro día de la semana, que sea con previo acuerdo entre el trabajador y el empleador. Importante, este día de descanso tiene que ser 24 horas corridas. El día de descanso no se puede canjear con acumulación de horas. ¿No? ¿Qué quiere decir? Yo no le puedo decir, hoy día trabaja, hoy día solo trabaja mediodía, mañana también solo mediodía. Si juntas los dos medios días libres, ya tienes un día completo, ahí está tu descanso. No, ¿ok? Voy a admitir, ya está. Este día tiene que ser tiene que ser 24 horas corridas, ¿ok? Y después, cuando ese trabajador del régimen general ya cumple un año de servicio, es decir, a partir del récord vacacional, que es un año de servicio, 12 meses de servicio, ya puede tomar 30 días de descanso vacacional remunerado. Es decir, él va a descansar esos 30 días y se le va a pagar su sueldo. ¿Ok? Estos días, más adelante vamos a ver también, vamos a entrar en más aspectos sobre el descanso vacacional, pero ya sabemos que cuando cumplo el año de servicios, me corresponde mi descanso vacacional. Pago de beneficios. Ok, vamos a ver los pagos de los beneficios sociales. ¿Cuáles son los beneficios sociales que tiene la empresa? Las CTS y las gratificaciones. ¿Ok? Los trabajadores del régimen general van a recibir completa su CTS o compensación por tiempo de servicios, que precisamente vamos a ver también en este curso cómo calculamos la gratificación 2 veces al año, en julio y en diciembre, gratificación completa. También vamos a ver cómo calculamos la gratificación. Les corresponde completo y su liquidación de beneficios. ¿Qué quiere decir? Que si ellos se van de la empresa antes de cumplir el año de servicios o antes de cerrar el año laboral, te tendré que dar estos beneficios como las CTS, las gratificaciones y sus vacaciones, pagado de manera fraccionada de acuerdo al tiempo en que laboró. Ahora también vamos a ver bueno, más adelante vamos a ver eso. Y las contribuciones. Vamos a hacer acá un pequeño paréntesis, un pequeño pare para poder explicar las contribuciones tanto del empleador como del trabajador. En un trabajador, ¿no? Van a haber dos tipos de aportes. Aportes del propio trabajador y aportes del empleador. ¿Qué quiere decir? Que si un trabajador gana, supongamos, 2.000 soles, ¿ok? De estos 2.000 soles, de estos 2.000 soles tienen que salir dos aportes. Primero, el aporte del trabajador. Es decir, el aporte que yo mismo voy a dar, que estuvimos viendo, ¿no? En nuestra sesión pasada, estuvimos viendo a raíz del comentario de una colega. No estuvimos viendo, si yo gano 2.000 soles, de estos 2.000 soles, de manera obligatoria, yo voy a tener que aportar a mi AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones, o a mi ONP, ¿ok? Que es la Oficina de Normalización Previsional. ¿Ok? ¿Qué significan estos, no? Cuando
nosotros, todos los trabajadores, todos los que estamos en la actividad laboral, tenemos que hacer este aporte obligatorio para poder asegurarnos un fondo de pensión para nuestra jubilación. Estos fondos de pensión nosotros podemos tomar o podemos decidir si queremos que sean mediante las AFPs, que es el Sistema Privado de Pensiones, o mediante la ONP, que es el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la AFP y la ONP? La principal diferencia, la AFP es un fondo privado, mío, que está regulado también por administradoras de sectores privados. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo acumule, todos los meses yo tengo que aportar de mi sueldo aproximadamente el 13.1%. ¿Ok? Yo todos los meses yo voy a tener que estar aportando ese 13.1% dependiendo de la AFP en la que me encuentre. Se va a ir a un fondo mío, como una cuenta de ahorros. ¿Ok? En la que yo voy a estar juntando y juntando y juntando mi dinero, y cuando me toque jubilarme, del mismo dinero que yo he juntado, voy a percibir mi jubilación o mi pensión. Y el Sistema Nacional de Pensiones, que está regulado por la ONP, que son fondos públicos. Es decir, la ONP, por ejemplo, es un monto fijo, siempre va a ser el 13% de mi sueldo. ¿Ok? Yo voy a aportar todos los meses el 13% de mi sueldo a la ONP. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer esta ONP? Junto con lo que yo estoy aportando en un fondo público. Imagínense una cuenta de ahorros en la que todos aportamos, es pública. Mi aporte y el de todos los demás lo van a juntar en un solo fondo público. Y de ese fondo público van a empezar ellos a pagar las pensiones a los actuales jubilados. Las personas que actualmente están jubilados van a recibir de ahí, de mi ONP, de lo que yo estoy aportando, ellos van a recibir su pensión. Y cuando me toque a mí ser jubilado, ser pensionario, voy a recibir mi pensión de lo que los actuales aportantes estén aportando en ese momento. Esa es la principal diferencia entre ambas. Ambas son buenas, ambas tienen sus pros, ambas tienen sus contras, ¿no? Por ejemplo, en la AFP, entre yo más dinero acumule, más voy a poder obtener de mi fondo de pensión. Pero hay que tener en cuenta, supongamos que yo llego a los 500,000 soles de fondo en mis ahorros, ¿ok? Entonces, si yo llego a 500,000 soles, más o menos voy a empezar a percibir una pensión de 3,000 soles. ¿Ok? Pero eso yo lo voy a sacar de mi propio fondo en la AFP. Pero como yo voy a estar recibiendo todos los meses 3,000 soles, 3,000 soles, 3,000 soles, mi fondo se va a ir reduciendo, ¿no? Entonces, al siguiente año ya no me va a corresponder 3,000, ya me corresponderá 2,800, al siguiente año 2,700, es decir, año con año mi fondo va a ir bajando porque precisamente el dinero que yo tengo ahorrado se va a ir gastando, ¿no? Ahora, en la AFP, entre yo más acumule, más pensión voy a percibir. Pero también si acumulo poco, puede recibir de acuerdo a lo que yo haya acumulado. Hay personas que se jubilan en la AFP y terminan con pensiones de 300, 400 soles, considerando que esas pensiones van a ir bajando año con año, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de la ONP. La ONP no se fija tanto en la cantidad de dinero que yo aporto, sino en el tiempo de aportación. La ONP, entre yo más años aporte, voy a tener una mejor pensión, pero la ONP tiene se me fue la palabrita, como que tiene un tope máximo de actualmente aproximadamente 850 soles. ¿Qué quiere decir? Que así yo aporte 60 años en la ONP, así yo sumando todos mis aportes, haya generado 1,000,000 de soles de aportes, lo máximo que voy a recibir es 850 soles. ¿Ok? Es decir, la ONP tiene un tope. ¿Y cómo se recomienda poder elegir ellas, no? Uno, que tenemos primero que analizar la situación de cada uno. Para una persona le puede funcionar la ONP, pero para otra no. O para una persona le puede funcionar la AFP, pero para otra no. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo elegir entre AFP u ONP? Si yo estoy empezando mi vida laboral joven, ¿no? Y veo que mis expectativas de ganancia, de acuerdo de repente a la carrera que he estudiado, a la profesión que ejerzo, es alto,
¿ok? Es decir, que mis expectativas de ganancias van a ser elevadas, se recomienda la AFP. Pero si veo que mis expectativas de ganancias de repente no son elevadas o veo que yo puedo caer en un estancamiento económico, se recomienda la ONP. Pero nuevamente les repito, a unos les puede funcionar, a otros no. Y estos aportes a la AFP o a la ONP las hace el trabajador de manera obligatoria. No es correcto llamar descuento. ¿Por qué? Porque cuando algo es un descuento es cuando te quito y ya no lo recuperas, ya no lo vuelves a ver. En este caso sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver, este aporte que estamos haciendo mes a mes, sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en nuestra jubilación, en nuestros fondos de pensiones. Ahí recién vamos a poder entrar a detalle sobre sobre el aporte que estamos haciendo. Entonces, ese es el primer aporte de los trabajadores y en el régimen general, el aporte de ese trabajador, sea a su AFP o a su ONP, es de manera obligatoria. Y por otro lado tenemos el aporte del empleador. El aporte del empleador es ojo, por favor, vamos a empezar, me ordeno. El aporte del empleador es el 9% más de lo que yo gano, que él tiene que dar eso para mi seguro social. Recordemos, los trabajadores que están bajo planillas tienen el derecho de obtener un seguro de salud pagado por el empleador. En este caso, ¿no? Para el régimen general, colocamos salud, ¿no? Salud, ya todos sabemos lo que es salud, pero salud, el empleador tiene que aportar el 9% del sueldo de cada trabajador a salud. ¿Qué quiere decir? Que si yo gano 2,000 soles, ¿ok? Si yo gano 2,000 soles, de estos 2,000 soles, mi empleador tendrá que adicionar un 9%, aproximadamente 180 soles. Y esos 180 soles mi empleador tendrá que darlos a salud para que salud me pueda atender a mí. No me va a descontar de mis 2,000 soles. Eso el empleador lo paga. Podríamos decir incluso, ¿no? Entonces, que en total mi empleador, ¿cuánto está invirtiendo en mí? 2,180 soles. 2,000 soles que me da a mí y 180 que se los da a salud. Y de estos 2,000 soles que el empleador me da a mí, de estos 2,000 soles que yo estoy ganando, yo tendré que aportar el 13% de yo tendré que aportar el 13% de mis 2,000 soles para mi AFP o mi ONP. El 13% aproximadamente. En la ONP siempre es 13%. En la AFP varían los fondos de acuerdo a la AFP a la que pertenezcamos. ¿Ok? Entonces, aproximadamente 260 soles es el 13%. ¿Qué quiere decir? Que de estos 2,000 soles menos los 260 soles, yo voy a percibir neto. Es decir, mi sueldo neto, lo que yo voy a percibir en la mano va a ser 1,740 soles. Y esto es obligatorio. Ahora, acá también nos falta actualizar. Vamos a actualizar para nuestra siguiente sesión este material. Ok, que ahora el trabajador también tiene que asumir un seguro de vida ley. En este caso, para el régimen general es obligatorio. Este seguro de vida ley es un seguro, seguro en realidad se paga muy poquito. No se paga más del 2% del sueldo del trabajador. ¿Ok? Es un seguro que se paga muy poquito, que el empleador también tiene que pagarle al trabajador. Este seguro de vida ley es un seguro de vida para el trabajador que asegura, por ejemplo, si es que el trabajador muriese en algún accidente laboral, este seguro le va a cubrir hasta 32 remuneraciones a los deudos. Y si el trabajador muriese de forma natural, hasta 16 remuneraciones. Esto lo paga la aseguradora, no el empleador. ¿Ok? Y este seguro antes no era obligatorio. Antes, este seguro de vida se aplicaba cuando el trabajador cumplía 4 años de servicio, ahí ya recién le correspondía el seguro de vida ley. Pero de repente muchos recuerdan que en el 2019 o 20, si no me equivoco, hubo un accidente en la ciudad de Lima en un restaurante de McDonald's, en un local de McDonald's, donde fallecieron 2 adolescentes electrocutados. De repente por ahí alguien recuerda, pero a raíz de ese accidente que hubo, ese accidente laboral que hubo,
fue que se dispuso que a raíz de eso el Poder Ejecutivo tomó acción y ordenó que todas las empresas del régimen general, y vamos a ver más adelante qué otras empresas, porque no solo el régimen general, pero todas las empresas del sector privado estaban en la obligación de contratar este seguro de vida ley desde el primer día a sus trabajadores. Exacto, muchas gracias, Gadiel, nos dice en San Miguel. A raíz de ese accidente fue que se volvió obligatorio este seguro de vida ley para todos los trabajadores del sector privado desde el primer día de trabajo. Rosa nos dice, ¿qué pasa si nunca hago uso de salud? No hay ningún problema, igual tú, igual estás cubierta en algún momento. Si no haces uso de salud, no hay ningún problema. Cuando quieras hacer uso, haces uso normal, ¿ok? No condiciona que si no hago uso, de repente por ahí puedo obtener el dinero de aporte del empleador, o puedo decirle a mi empleador de repente, no quiero seguro social, no me pongan el seguro social. No, eso es obligatorio, ¿no? Ahora también puede ser la EPS, que son las entidades prestadoras de salud, que ya no, que es cuando el empleador hace el aporte, pero ya no para salud, sino para una clínica privada. También lo pueden manejar de esa manera con el empleador. No, pero sí o sí es obligatorio que el empleador pague un seguro de salud a sus trabajadores. Esto en el régimen general, ¿ok? Estos son, como les digo, vamos a ir profundizando cada vez más en el régimen general, pero ahora hemos tocado los aspectos básicos o los aspectos clave. Y ahora vamos a tocar lo que es el régimen de la micro y la pequeña empresa. ¿Ok? Vamos a empezar. Primero, ¿cómo se determina cuándo una empresa es micro y cuándo una empresa es pequeña? Se determina básicamente por las ventas anuales que tiene. Por ejemplo, la microempresa, sus ventas anuales no pueden superar las 150 unidades impositivas tributarias. Considerando que actualmente, en el año 2023, cada unidad impositiva tributaria está con un monto de 4.950 soles, ¿ok? 4.950 soles. ¿Qué quiere decir? Que la microempresa, sus ventas anuales, lo que vende en todo el año, no puede exceder más o menos los 750.000 soles, un poco menos en realidad, pero más o menos por ahí, ¿no? Y la microempresa no puede tener más de 9 trabajadores. La microempresa tiene que tener un máximo de 9 trabajadores, ¿no? Y la pequeña empresa, una empresa se considera pequeña o entra dentro del régimen de pequeña empresa cuando sus ventas son superiores a las 150 UITs, pero no exceden las 1.700 UITs. Y la pequeña empresa no puede tener más de 49 trabajadores, que no puede tener más de 49 trabajadores en su planilla. ¿Ok? Entonces, así distinguimos la micro y la pequeña empresa. Vamos a empezar con la microempresa. Empecemos, ¿cuáles son los beneficios laborales que obtiene el trabajador de la microempresa? Que en realidad vamos a ver que son muy poquitos, casi nulos. Primero, que el trabajador que labora dentro de la microempresa en tiempo completo no puede ganar menos de la remuneración mínima vital. No se le puede pagar menos de 1.025 soles. Lo mismo, muy parecido hasta acá, hasta al régimen general. Su jornada laboral tiene que ser de 8 horas diarias máximo y 48 horas semanales. Hasta acá nuevamente se parece acá con el régimen general, que le corresponde un día de descanso, por lo menos un día de descanso semanal, preferentemente los domingos, y de ser otro día que sea con previo acuerdo del empleador y del trabajador. Acá ya empezamos las diferencias. Los trabajadores de la microempresa, ¿ok? Solamente una vez que cumplan el año de servicio, solo van a tener 15 días de vacaciones, no 30 días como el régimen general. Ellos solamente van a poder gozar de 15 días de vacaciones. Los trabajadores de la microempresa no tienen derecho a la compensación por tiempo de servicios, que es un pago que se le da al trabajador, no tienen derecho a ello. El trabajador de la microempresa tampoco tiene derecho a las gratificaciones. No le corresponden las gratificaciones. El trabajador de la microempresa también tiene que hacer su aporte obligatorio a su AFP o a su ONP según le corresponda. También él de su sueldo tiene que hacer su aporte obligatorio. Y en el caso del aporte del empleador, el empleador
puede enviar a su trabajador de la microempresa o puede pagarle el seguro social de salud, que equivale al 9% de lo que gana el trabajador. El empleador tiene que dar el adicional del 9% de lo que gana el trabajador para salud. Pero el empleador también tiene otra opción. Puede enviar a su trabajador al SIS. ¿Qué es el SIS? Es el Sistema Integral de Salud, al SIS familiar subsidiado. Para los que de repente no saben mucho qué es el SIS es el Sistema Integral de Salud, es la red de salud regida por el Ministerio de Salud, ¿ok? En la que todos los peruanos que no tengan algún tipo de seguro, que no tengan ningún tipo de seguro médico, ya sea en salud o privado, acceden inmediatamente al SIS, ¿ok? En el caso de la microempresa, el empleador puede registrar a sus trabajadores en el SIS realizando un pago mensual de 15 soles por cada trabajador. Bueno, y en el caso de la microempresa, lo que hablamos del seguro de vida ley, no es obligatorio que el empleador de la microempresa le pague el seguro de vida ley a su trabajador de la microempresa. Es decir, podemos ver que el trabajador de la microempresa tiene muy poquitos beneficios. Podríamos decir que incluso su único beneficio van a ser sus vacaciones anuales, nada más, de los 15 días. Y vamos a ver ahora cómo le van a la pequeña empresa. 3 primeros puntos igual para la pequeña empresa. La remuneración mínima vital, la jornada de trabajo de 8 horas diarias y 48 horas semanales, un día de descanso a la semana, 24 horas corridas, y hasta aquí también el trabajador de la pequeña empresa, cuando cumple el año de servicios, le va a corresponder también 15 días de descanso vacacional anual. Pero hasta acá le va a corresponder ello, 15 días de descanso vacacional anual. Al trabajador al trabajador de la pequeña empresa sí le va a corresponder o sí tiene derecho a la compensación por tiempo de servicios. Pero esta compensación por tiempo de servicios, vamos a ver más adelante cómo es el cálculo, pero recuerden esta parte, el trabajador de la pequeña empresa no va a recibir el cálculo como para el régimen general, sino que a este trabajador solamente yo le voy a dar medio sueldo al año como compensación por tiempo de servicios. ¿Qué quiere decir? Que si mi trabajador gana 1,200 soles, le daré 600 soles como compensación por tiempo de servicios del año. Gratificaciones. A mi trabajador de la pequeña empresa también va a tener derecho a las gratificaciones en julio y en diciembre, pero van a ser la mitad de la gratificación. Es decir, el régimen general recibe gratificación completa. Vamos a ver más adelante cómo calcular las gratificaciones. La pequeña empresa va a recibir la mitad de sus gratificaciones. Y la pequeña empresa igual tienen la obligación de aportar a su AFP o a su ONP, y el empleador de la pequeña empresa, al igual que el régimen general, tiene que hacer los aportes del seguro social a sus empleadores. El de la pequeña empresa ya no tiene la opción del SIS como el de la microempresa. Solamente aporta a salud o la EPS si es que el trabajador lo decide. Si hacemos un pequeño resumen, régimen general recibe sus beneficios completos. Régimen de la pequeña empresa, la mitad de sus beneficios, y de la microempresa, ningún beneficio, más que las vacaciones. Ese podría ser, por así decir, el resumen, ¿no? Vamos a leer por acá, a ver qué nos dicen por acá. ¿Cómo es eso de que la empresa tiene que brindar el 9% por concepto de salud? No, no tiene que brindar, acá, sí, por ejemplo, de lo que yo gano 2,000 soles, adicional esos 2,000 soles, la empresa tiene que sacar el 9% de esos 2,000 soles y pagarlos directamente a salud. No me lo van a dar a mí, no me van a dar a mí para que yo vaya a pagar mi seguro, no. El empleador directamente paga a salud, ¿ok? Ahora, y como un beneficio, es como un beneficio adicional, muy aparte de la CTS, ¿podría ayudarme con eso, por favor? A ver, por concepto de salud, ya, muy bien, Rosa, como le decía, no. Ese 9% que el empleador va a adicionar para la salud, usted no lo va a ver. Ese dinero no lo va a ver. Ese dinero se va a ir de frente al salud. Ellos van a recepcionar directamente el dinero del empleador.
¿ok? Y la CTS, vamos a ver también, vamos a ver si es que no es en esta clase, es en la siguiente clase por el tiempo, pero vamos a profundizar qué es la compensación por tiempo de servicios, cómo se hace el depósito, si tengo libre disposición o no tengo disposición de ese dinero. Eso lo vamos a tocar yo creo que en nuestra siguiente sesión, porque hoy día vamos a terminar con estos puntos, ¿ok? Para no generar confusiones, pero sí lo vamos a explicar, Rosa, no se preocupe. Gadiel nos pregunta, ¿puedo vender esos 15 días de vacaciones? También lo vamos a tocar, Gadiel, cuando profundicemos en vacaciones, pero de las vacaciones completas yo solamente puedo vender a mi empresa el 50%. Es decir, usted podría vender 7 días de vacaciones máximo. No podría vender los 15 días completos porque el descanso físico es obligatorio en las empresas también. Y solamente aceptan la venta del 30% del 50% de las vacaciones. El 9% por concepto de salud es el aporte, exacto, Carlos, ese aporte, Lucero Barrios, ese aporte lo realiza directamente, ese aporte el empleador directamente le paga a salud. Ese dinero no pasa por las manos del trabajador. No, entonces podríamos ver así. Y ahora, mire, todavía nos damos cuenta acá que la micro, la pequeña empresa y el régimen general se parecen un poquito todavía, ¿no? Se parecen un poquito. Ahora vamos a entrar a ver otro tipo de régimen laboral que es totalmente diferente. Este es otro mundo, ¿ok? Por eso, cuando queremos dedicarnos a recursos humanos, no basta con estudiar los recursos humanos de manera general, sino que dependiendo del tipo de empresa y el régimen al que pertenece, yo voy a tener que capacitarme. Se dan cuenta que la legislación de la micro y de la microempresa es diferente a la de la pequeña empresa y diferente a la del régimen general. Y ahora vamos a ver la de construcción civil, que también es muy diferente. Y para poder hablar de construcción civil, vamos a hablar primero sobre cómo está conformada este régimen de construcción civil, que tiene 3 categorías en la actividad de construcción. Ya tiene establecidas 3 categorías, que son los operarios, los ayudantes u oficiales y los peones. ¿Quiénes son los operarios, no? En esta categoría están todos los trabajadores que laboran como maquinistas, mezcladores, albañiles, carpinteros, pintores, electricistas, plomeros, almaceneros, albañiles, todos ellos, ¿ok? Los que realizan funciones de construcción civil. Pero ¿qué es lo que los hace operarios? Lo que los convierte en operarios es que ellos tienen una calificación con una especialidad en el ramo. Ellos han tenido que estudiar una especialidad en el ramo y han tenido que pasar un proceso de calificación donde ellos han aprobado este proceso con el puntaje necesario y se han acreditado como operarios. Tenemos ahora los ayudantes u oficiales. Los ayudantes oficiales laboran como auxiliares, como apoyo del operario, pero ellos también puede que tengan su especialidad en la rama. Ellos también, también tienen su especialidad en la rama, pero en su proceso de calificación no alcanzaron el puntaje para ser operarios y por eso quedaron como oficiales o como ayudantes. Y los peones son trabajadores no calificados que son ocupados en diversas tareas dentro de la construcción civil con niveles de responsabilidad, con niveles de menor responsabilidad. Ellos son los peones. ¿Por qué en el régimen de construcción civil tenemos que tener estandarizado estas 3 categorías? Porque la remuneración de cada uno de ellos va a depender de su categoría. Por ejemplo, el operario. El operario gana, o su jornal diario, lo que él gana diario es 80.50 soles. El oficial, su jornal diario es de 63.15 y del peón es de 56.80 soles. Es decir, entre más categoría tengan, más van a poder ganar. Dicho sea de paso, hay que tomar en cuenta de que esta escala que yo les estoy mencionando estuvo vigente desde el 1 de junio del 2022 hasta el 31 de mayo del 2023. Actualmente, hasta la fecha, aún no se ha hecho pública la nueva escala salarial de construcción civil, por lo tanto, se siguen manteniendo estas escalas que quedaron en vigencia. ¿Qué más reciben los trabajadores de construcción civil? ¿Ok? Ellos también ellos muy aparte de lo que ganan en sus jornales diarios,
ellos tienen lo que es el BUC más conocido como, ay, se me fue acá, más conocido como bonificación unificada de construcción, que es una bonificación que se les da, por así decir, por el riesgo, por el esfuerzo físico que ellos hacen, que esto sus ganancias en un 32, en el caso del operario, en un 32% mensual y en el caso del oficial y del peón, perdón, en su jornal diario, en un 32% del jornal diario y del oficial y del peón en un 30%. ¿Qué quiere decir? Que por la bonificación unificada de construcción, ellos están ganando el operario 80.50 soles más 32% de este. Y el oficial y el peón, sus salarios, sus jornales diarios, más el 30% de estos. Ellos también gozan ahora con la bonificación por alta especialización, que se conoce como el BAE. El BAE es cuando los trabajadores, esto aplica para operarios, el BAE es cuando los operarios llevan cursos que tienen ese nombre, de alta especialización y son calificados. Y por ese curso ellos perciben una bonificación salarial adicional, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, uno de los institutos más importantes a nivel nacional que realizan estos cursos de alta especialización ay, se me fue el nombre, es el Servicio Nacional de Adiestramiento de Trabajo Industrial, que nosotros más lo conocemos como el SENATI o la SENATI. ¿Ok? Más lo conocemos como ellos. El Instituto SENATI es uno de los que se ha dedicado más a hacer esta bonificación por alta especialización. Vacaciones. También les corresponde vacaciones una vez el año cumplido de trabajo, 30 días de vacaciones, su descanso semanal obligatorio y días de feriados. Que dicho sea de paso, al trabajador de construcción civil, este descanso semanal no se le paga. Es decir, el trabajador de construcción civil a la semana va a recibir 6 jornales diarios por los 6 días que ha laborado y el día de descanso no se le paga porque no laboró. A diferencia de la micro, pequeña empresa y del régimen general, que el día de descanso sí es remunerado para los trabajadores. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora miren las gratificaciones. Por lo general, para el régimen general, una gratificación completa es un sueldo completo del trabajador. Si el trabajador gana 3,000 soles en el régimen general, su gratificación completa será igual, 3,000 soles. En el caso de construcción civil, varía cómo se pagan sus gratificaciones, ¿no? Porque nos dicen que tanto para fiestas patrias como para Navidad, si ellos van a recibir una gratificación completa, equivaldrá a 40 jornales básicos, es decir, la gratificación completa del operario es 40 veces 80.50, del oficial 40 veces 63.15 y del peón 40 veces 56.8. Ahora, el régimen de construcción civil reciben también por parte de su empresa una asignación por fallecimiento y esta asignación se establece de acuerdo a la inversión o presupuesto que tiene la empresa. Es muy poco en realidad, ¿no? Una empresa, por ejemplo, que tiene 1,000,000 de soles de inversión, la asignación que corresponderá por fallecimiento en caso de fallecimiento por labores será 1,500 soles. Ojo, esto no es indemnización. Indemnización es otra cosa, esto es una asignación que se les da a ellos y la CTS, la compensación por tiempo de servicios que también reciben normal. Acá vamos a encontrar una diferencia más. Para el trabajador de construcción civil, de igual manera es obligatorio que aporte a su AFP o a su ONP. Y en el caso del empleador, el empleador tendrá que hacer 3 aportes de seguros para este trabajador. Primer aporte de su seguro social a través de salud, que ya lo hemos visto. Segundo aporte, su seguro de vida ley, que también es obligatorio para construcción civil. Y un tercer seguro, que será el seguro complementario de trabajo y riesgo, que lo conocemos más por sus siglas, ¿no? SCTR. Este seguro complementario de trabajo y riesgo también va a tener que asumir el empleador. ¿Por qué? Porque el trabajo de construcción civil es un trabajo de riesgo constante, por lo cual ellos tienen que tener también este seguro complementario de trabajo y riesgo. 3 aportaciones de salud.
Ok, vamos a ver por acá, a ver, vamos a leer algunas preguntas que tenemos. A ver, si la empresa paga salud, ¿por qué en la boleta trae consigo el descuento de salud? No es descuento, Rosa. Es como justo abajo nos respondió Gabriel, es aportación del empleador. Y si verificamos la boleta, ahorita en un ratito le voy a mostrar una boleta que tengo por acá. A ver, por acá creo que tenía una boletita. Acá tengo una boletita. A ver, permítame, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir en esta partecita. Ya, a ver, por acá, por acá. Listo, acá tengo, por ejemplo, una boletita. Y mire, si nos acercamos un poquito, que dice, acá está, ¿no? La remuneración, listo. Aportes del trabajador, todo lo que va de su AFP en este caso, y aportes del empleador. Es salud regular, agrario, todo eso, de trabajo, el monto, ¿no? No sale. Sí, acá están, mire, acá están los descuentos, que son mis aportes del trabajador, pero los aportes del empleador no está dentro del mismo acápite de descuentos, está muy aparte. ¿Ya? Entonces, salud sí tiene que figurar en la boleta el monto que ha pagado mi empleador, sí tiene que figurar en mi boleta, pero no es un descuento. Figura en la boleta, pero como ya lo hemos visto, no es un descuento. Ok, muchas gracias, Gadiel, por su aporte, sale como una aportación. Vamos a continuar entonces con este régimen de construcción civil y ahora vamos a pasarnos por último al régimen minero. ¿Ok? Como les estoy mencionando, colegas, estamos viendo estos régimen así, de manera muy superficial, más que todo para apoyar, para que ustedes puedan ver la diferencia que existen en los beneficios laborales de los diferentes tipos de régimen, para que vean que este sector de recursos humanos es muy amplio, es muy, muy amplio. Y vamos a ver con el régimen minero. El régimen minero, primero que nada, la minería es una actividad muy importante en América Latina en general. ¿Ok? Porque es uno de los principales aportantes económicos a las economías de cada país, por ejemplo, del Perú. Nuestro país recibe diferentes aportaciones económicas, pero una de las más grandes es de parte del régimen minero. Así como el régimen minero económicamente es bastante positivo para el país, también tiene su aspecto negativo, que es el tema de la contaminación, que definitivamente toda actividad minera va a generar contaminación. Lógicamente, ¿no? Las mineras formales tienen ese tema mucho más regulado que las mineras informales, que no tienen ningún tipo de cuidado o de responsabilidad social. Pero por el mismo hecho de que el régimen minero es una actividad altamente contaminante, es que los tajos o los proyectos mineros no pueden estar cerca de las ciudades. No es que ustedes están en su ciudad, ahorita en Arequipa, Lima, Cusco, Puno, Trujillo, ¿no? Y dicen, bueno, me voy al tajo minero, agarro un taxi, llego en 15 minutos. No, tenemos que hacer horas de viaje, ¿no? Para poder llegar a un campamento, a un tajo minero. ¿Por qué? Porque al ser una actividad altamente contaminante, de acuerdo a ley, no pueden estar, o una explotación minera no puede estar cerca o dentro de una ciudad. Entonces, por lo mismo, que este régimen minero se encuentra alejado de las ciudades, es que ellos tienen que acomodar sus beneficios laborales y uno de ellos es la jornada laboral de los trabajadores. De acuerdo a ley, nos dice que la jornada laboral es 8 horas diarias y 48 horas semanales máximo. Pero imagínense para un régimen minero, supongamos que están en Arequipa y tienen que irse a una minera cerca de Arequipa, por ejemplo, Quellaveco, ¿no? Anglo American Quellaveco. Literalmente está como quien podría decir cerca de Arequipa, de Moquegua. De Arequipa está, por ejemplo, a 6 horas más o menos. Entonces, imagínense ustedes que yo tenga mis trabajadores que vayan a laborar 8 horas diarias. ¿Qué tendría que hacer? Agarrar, hacerlos viajar 6 horas, que lleguen a su puesto de trabajo, laboren 8 horas y después sacarlos y otras 6 horas que regresen a sus casas. Sería demasiado, ¿no? Sería hasta ilógico. Es por eso que ellos trabajan con la jornada de horas acumulativas o el régimen atípico de horas, que también se le conoce, en la que ellos van a laborar ellos van a laborar en un plazo de acumulación de horas. Ahí vemos, por ejemplo, los régimen de los mineros, por lo general, ¿no? Que trabajan así, trabajan 14 días, descansan 7 días, trabajan 9 días, descansan 5 días. ¿Por qué? Porque acá ya vemos más este tema de lo que es ellos se van, por ejemplo, se van varios días.
se internan en la minera esos días, laboran más de las 8 horas. Y esas horas de descanso que les estamos cortando, esos días de descanso, después se los pagamos de manera íntegra. Es decir, por eso es que ellos trabajan días corridos y después descansan días corridos. Eso es el régimen atípico de horas. ¿Ok? Es decir, ellos ya no se amarran a lo que es máximo 48 horas semanales y 8 horas diarias, ya no se amarran. Ellos trabajan de diferente forma su régimen atípico de horas. Y como los van a alojar o los van a tener internados, también ellos tienen que adicionar beneficios laborales como las condiciones de trabajo. Mientras yo tengo a un trabajador internado, tengo que otorgar vivienda de manera obligatoria. Vivienda, alimentación, vivienda y alimentación cubiertas al 100%. Yo, como empleador del régimen minero, durante los días que tengo a mi trabajador internado, me tengo que hacer cargo 100% del pago de su vivienda y de su alimentación. Los EPPs, es decir, equipos de protección personal, uniformes y herramientas de trabajo también tienen que correr por mi parte de manera íntegra. Tengo que pagar esos EPPs de manera íntegra, sus uniformes, las herramientas que necesite. En cuanto a la remuneración, ¿ok? La remuneración, hemos visto que nuestra remuneración mínima vital es de 1.025 soles para los trabajadores del régimen privado y del régimen de la micro y de la pequeña empresa. Para el régimen de construcción civil hemos visto que es otro tipo de remuneración. Para los trabajadores que laboran en mina, ellos también tienen su propia remuneración. ¿Y a cuánto equivale? Equivale a 1.281.25, que es el 25% más de la remuneración mínima vital. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que trabaje bajo el régimen minero no puede ganar menos de 1.281,25 céntimos. No pueden ganar menos de eso. Más sí, hasta lo que quieran, pero menos de ello no pueden ganar. Las jornadas de trabajo que ya hemos hablado que suelen ser atípico de horas y los beneficios sociales que son los mismos del régimen general. Gratificaciones, CTS completa, liquidación de beneficios, todo completo, 30 días de vacaciones al año, todos los beneficios igual que el régimen general. Aportaciones, obligatorio, AFP, ONP, por parte del empleador, su seguro social, y en el caso del régimen minero, al igual que el régimen de construcción civil, 3 seguros. Su seguro social, su seguro de vida ley y su seguro complementario de trabajo y riesgo, porque el trabajo de minería también es considerado como trabajo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque debido por el transporte, por la contaminación a la que están expuestos, también es trabajo de alto riesgo, por lo que le corresponde esos 3 tipos de seguros. Y ahora aquí vamos a ver algunos derechos y deberes de los trabajadores. De tener alguna consulta, colegas, les agradeceré que lo pongamos por el chat, porque recuerden que siempre nos damos tiempito para responder a cada una de ellas. Y vamos a empezar con los derechos y los deberes de los trabajadores. Empecemos por lo más fácil, por los deberes. ¿Cuáles son los deberes que tiene un trabajador? Muy simple, hacer su trabajo, nada más. Hacer su trabajo y acatar las normas, nada más. Cumplir con las normas, utilizar adecuadamente instrumentos materiales de trabajo, que acá podríamos incluir que si nuestro trabajo amerita el uso de EPPs, nuestro deber es utilizar esos EPPs de manera obligatoria, ¿no? Someternos a exámenes médicos, también participar de los organismos paritarios, también por ahí nos pueden preguntar qué es un organismo paritario, ¿no? Es como que una participación o como una reunión de participación activa entre la empresa y los trabajadores, ¿no? ¿Para qué? Siempre para poder velar que esté dando ese cumplimiento a la ley, para poder manifestar alguna petición o algo. Esos son los organismos paritarios. ¿Qué más tenemos por ahí que ver? Comunicar todo evento, situación que se pueda dar sobre seguridad y salud del trabajo y responder e informar con veracidad ante cualquier información que la empresa u otra institución lo requiera. Es decir, básicamente cumplir con mis deberes.
¿no? Y cumplir con las funciones establecidas en mi contrato, respetar los términos y condiciones de mi contrato de trabajo. Esos son mis deberes. ¿Y cuáles son los derechos que tenemos como trabajador? Y acá, como les mencioné, nos vamos a enfocar a partir de ahora en adelante netamente en el régimen general. ¿Cuáles son? Primero, ya sabemos que en el régimen general no puedo ganar menos de la remuneración mínima vital. Más, sí, hasta lo que mi empleador me quiera pagar, pero menos de ello no puedo. Gratificaciones, me corresponden mis 2 gratificaciones al año en julio y en diciembre. Mis vacaciones remuneradas anuales, me corresponde 30 días de descanso vacacional cuando cumplo el año de servicios. Me corresponde mi tiempo de refrigerio. ¿Cuánto es lo mínimo que las empresas tienen que dar como refrigerio a sus trabajadores? 45 minutos, mínimo. Máximo lo que la empresa te quiera dar, pero mínimo 45 minutos. Estos 45 minutos que la empresa nos da, supongamos que la empresa da el mínimo 45 minutos, no están incluidos dentro de mis 8 horas de trabajo. Mis 8 horas de trabajo tienen que ser íntegras de trabajo. La hora del refrigerio no tiene que estar incluido. Es por eso que muchas veces vemos, ¿no? Que horario de trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Yo empiezo a contar, ¿no? De 8 a 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Son 9 horas. No que solamente debo trabajar 8 horas. Sí, vas a trabajar 8 horas, pero de esas 8 horas, 1 hora te tienen que dar como refrigerio, porque la hora de refrigerio no es pagada ni está considerada dentro de la jornada laboral. ¿Ok? Ahora, ¿me pueden dar más de 1 hora? Sí, por ejemplo, hay algunas empresas que hacen, ¿no? Te dicen, vas a trabajar tus 8 horas. Vas a venir a trabajar de 9 a 1 de la tarde. Hasta ahí, ¿cuántas horas tenemos? Tenemos 9, 10, 11, 12, 1. Tenemos 4 horas. De 1 a 3 de la tarde te vas a almorzar. Y luego estás acá de 3 a 7 de la noche, 3, 4, 5, 6, 7, sumamos. De 1 a 9 son 4 horas, de 3 a 7 son 4 horas, ahí tengo mis 8 horas de trabajo, ¿no? Mi jornada sí va a ser de 9 de la mañana a 7 de la noche, sí, pero tengo las 2 horas de refrigerio y mis horas netamente elaboradas son las 8 horas. La compensación por tiempo de servicios o la CTS también se recibe de manera obligatoria los meses de mayo y noviembre, que vamos a ver el cálculo y vamos a profundizar en cada una de ellas. La licencia de maternidad prenatal y postnatal. Toda trabajadora que está en planilla, en estado de gestación, tiene derecho a su licencia de maternidad. ¿Cuántos días es la licencia de maternidad? 98 días. 49 días prenatal y 49 días postnatal. ¿Qué quiere decir? Prenatal, que antes de que nazca el hijo de la trabajadora, puede solicitar 49 días libres corridos. Y postnatal, que después de que nazca el hijo de la trabajadora, puede solicitar 49 días corridos después de que ya dio luz. Pueden ser acumulativos, que es como la mayoría de gestantes trabaja, ¿no? Espera ya estar en las últimas semanas de embarazo para recién tomar todo junto. Su descanso prenatal y postnatal, es decir, 98 días completos en la que la trabajadora no va a ir a laborar y esos 98 días se los van a pagar. Pero ¿quién le paga eso? ¿Eso le paga el empleador? No. Esto es su sueldo por estos casi 3 meses, estos más de 3 meses, de esos 98 días, el sueldo lo va a asumir su seguro social. En este caso es salud. En salud son los que van a asumir el sueldo de la trabajadora, pues gestante. Ahora, esto, como les he dicho, esto sí se puede acumular, sí, más no se puede dividir, no se puede partir. Yo no puedo agarrar y decir, un favor, jefe, tengo de mi descanso prenatal voy a tomar 2 días. De mi descanso prenatal voy a tomar 1 semana. Voy a tomar 1 mes, voy a tomar 15 días. No puedo. ¿Por qué? Porque como el empleador no es el que paga esto, sino que lo paga directamente salud, el salud no nos va a desembolsar el sueldo del trabajador de este mes de 1 día, del siguiente mes de 2 semanas, del siguiente mes de 3 días. No, el salud exige que para desembolsar el dinero, los periodos, sea pre y postnatal, se tomen de golpe. ¿Ok? Y también tenemos la licencia por paternidad. La licencia por paternidad es de 10 días, ¿no? Entonces, la licencia por paternidad son de 10 días y lo mismo, ¿no? Esos 10 días también,
también lo paga en salud. Pero, por ejemplo, el papá, la mamá todavía puede decidir en qué momento empieza a tomar su licencia. ¿No? La mamá puede decir, ya de repente estoy con mi barriguita muy grande, me molesta, tengo 7 meses de embarazo, empiezo a tomarlo desde ahora. La mamá puede decidir, el papá no. El papá, sus 10 días de descanso van a correr a partir del día en que nace el hijo. Nace el hijo, desde ese día empiezan a correr los 10 días calendarios, no días hábiles, sino calendarios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que mi hijo nació un jueves santo. ¿Ok? Mi hijo nació jueves santo, feriado. ¿Qué significa? Pero que desde ese jueves santo va a empezar a correr mis 10 días de paternidad, sí. Si mi hijo nació un domingo que no me toca trabajar, sí, desde ese día empiezan a correr tus 10 días de descanso de paternidad. Y por acá tenemos otro seguro que es el seguro de salud que ya hemos dicho, ¿no? Actualmente los empleadores mínimo tenemos, dependiendo de las funciones, son los 3 seguros obligatorios para cualquier tipo de empresa y cualquier tipo de función, el seguro social y el seguro de vida ley, en el caso del régimen general. Y dependiendo del trabajo, de la labor, si es que es una labor de riesgo, ya tengo que pagar el seguro complementario de trabajo y riesgo. Por ejemplo, yo estoy en un condominio. En un condominio voy a tener personal administrativo. Mi personal administrativo no va a meditar mayor riesgo en su trabajo, por lo tanto, solo le va a corresponder seguro de vida ley y su seguro social. Pero de repente en este condominio tengo vigilantes. Vigilante que su trabajo sí amerita riesgo. Entonces también le va a corresponder su seguro complementario de trabajo y riesgo, que son básicamente los derechos que tenemos por acá. A ver, vamos a ver. Carlos nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el régimen atípico y acumulativos de horas o es lo mismo? Es lo mismo. El régimen atípico es eso, es acumular las horas de trabajo para después, mejor dicho, es acumular las horas, los periodos de descanso para después dárselos de golpe. Es lo mismo, régimen atípico y el régimen atípico es eso, es acumular días de trabajo y días de descanso para después darlos de golpe. Es eso, es lo mismo. ¿Okay? Por ahí tenemos, creo, alguna consulta. Sí, mismo. Buenas noches. Buenas noches, Darby, dígame. Sí, una consulta. En el tema de la jornada típica, con el tema de la jornada acumulativa, la diferencia no sería en que la típica, como beneficio, tienen un sueldo mayor al que comúnmente tenemos, el de 1025, la remuneración básica. Ya está. Mire, la jornada de trabajo no se va, si bien es cierto, se considera también para el pago de sueldos, las remuneraciones o el establecimiento de escalas salariales se dan más en cuestión de funciones, de posiciones, de estructura orgánica. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la jornada atípica de horas, no por trabajar más horas se va a hacer, o mejor dicho, no porque yo le pague más al trabajador, le voy a dar las jornadas atípicas, no, sino que la jornada típicas incluso no va relacionado con un aumento de sueldo, porque si yo tengo jornada típica de horas, ya no entraría a tallar lo que serían las horas extras, que es lo que vamos a tocar justo ahora, ¿no? Que son las horas extras. Entonces, en ese caso, la jornada típica nos vamos a referir más al término de que se trabaja en días acumulativos con periodos acumulativos. ¿Ok? A eso más que todo, pero que en sí el pago para establecer una escala salarial de cuánto le voy a pagar a una persona, también se considera el horario, es cierto, pero no es determinante. No es determinante porque son muchos más aspectos que yo tengo que tomar en cuenta para poder establecer el sueldo de una persona, ¿no? Desde las funciones, todo ello. Y en cuanto a la remuneración mínima en el sector minero, ¿ok? En cuanto a esa remuneración mínima del sector minero, sí es cierto que ellos también se les eleva
la remuneración mínima vital en un 25%, también por el sobreesfuerzo que va a llevar tener ese trabajo atípico de horas y también por la exposición de riesgos, exposición a contaminación que ellos van a tener, es que se eleva. No es que se eleva únicamente por el régimen atípico. ¿Ok? Ahora, recuerden también que en el sector minero, este régimen atípico se va a aplicar únicamente para personas que tengan que ir al tajo minero, ¿ok? Únicamente para ellos, ¿no? Entonces, por eso se aplican estos regímenes atípicos. Pero no creo que ya nos alcance el tiempo para este curso, pero sí sería bueno, de repente vamos a ver la forma de que se pueda establecer un curso sobre cómo establecemos escalas salariales, ¿ok? Que las escalas salariales también es un tema muy, muy bonito y muy técnico, ¿no? De, por ejemplo, yo, ¿cómo sé que tengo dos trabajadores, ¿no? ¿Cómo sé? Tengo, supongamos, un trabajador de jefe y un trabajador de asistente. ¿Cómo sé cuánto tengo que pagarle al jefe, cuánto tengo que pagar al asistente? ¿En base a qué? Por ejemplo, muchos dicen, no, ya te estoy pagando más del sueldo mínimo, confórmate con eso, pero no es así. ¿Por qué? Porque aunque existe la remuneración mínima vital, no significa de que yo a cualquier trabajador le puedo pagar el mínimo y ya estoy cumpliendo con la ley. No es así. Si yo tengo trabajadores, por ejemplo, de dirección o de confianza y les estoy pagando el mínimo, no es correcto de acuerdo a la norma, porque hay fórmulas, hay KPIs para poder establecer las escalas salariales. ¿Ok? Pero en sí la jornada típica de horas incluso tampoco no va tan relacionada con el sueldo, porque precisamente, ¿por qué se crea esta jornada típica de horas? Para evitar al régimen minero el pago de horas extras de trabajo. Porque imagínense si yo tuviera que pagarle horas extras a mis trabajadores, si cuando yo pago horas extras significa que estoy comprando periodos de descanso. Entonces ya no habría lo que es la acumulación de descansos, por lo tanto ya no correspondería que yo le dé los descansos de corrido. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestro siguiente material. Seguimos con legislación laboral. Todo va a ser legislación laboral en adelante. Y ahora vamos a tocar justo les había mostrado acá lo que era nuestra boletita de pago. Y vamos a empezar a ver acá está, las relaciones laborales. ¿Qué es lo que vamos a ver en este módulo? Contrataciones, compensaciones y prestaciones remunerativas. Y vamos a empezar con las relaciones laborales. Que este es un término de legislación laboral y estos principios en los que se basan principalmente los abogados laboralistas para la defensa de muchos casos que se puedan dar en las organizaciones. En las relaciones laborales nosotros tenemos dos ramas, la relación laboral y la realidad laboral, y cada una de ellas tiene sus principios. Por ejemplo, ¿cuáles son los principios de la relación laboral? Nos dicen que para que entre un trabajador y un empleador exista una relación laboral, tiene que cumplir con tres principios. Tiene que haber una parte que asuma la dirección. En este caso, el empleador, él es el que asume la dirección en una relación. Otra parte que asuma el papel de subordinación, en este caso, el trabajador asume el papel de la subordinación. ¿Por qué? Porque él se pone a disposición para realizar las funciones que la empresa determina. Y la dependencia. Por de acá viene el término, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿usted es trabajador dependiente o independiente? Yo digo, yo soy dependiente, ¿por qué? Porque trabajo para alguien, recibo mi remuneración de alguien, cumplo funciones para alguien, en este caso una empresa. Por lo tanto, soy dependiente de esta empresa. Y cuando digo independiente es porque trabajo para mí mismo, porque soy la misma palabra lo dice, ¿no? Soy independiente económicamente, soy freelance, yo mismo genero mis ganancias, todo ello, no le rindo cuentas a una persona, no debo subordinación a nadie, ¿no? De ahí viene el término dependiente, independiente. Entonces, nos dice que el principio de relación laboral el principio de relación laboral es cuando hay la parte de dirección, la parte de la subordinación y hay dependencia. Cuando yo firmo, por ejemplo, mi contrato de trabajo, me estoy poniendo a subordinación de la empresa. Voy a recibir mi ganancia de ellos y tengo un empleador. Por eso es la relación laboral. Y tenemos los principios de la realidad laboral. ¿Ok? ¿Cuáles son estos principios de realidad laboral? El primero de ellos, el principio de primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que por encima de todo va a primar lo que es real. Supongamos,
yo estoy trabajando en una empresa y no tengo un contrato de trabajo, ni siquiera estoy en la planilla, pero yo voy todos los días, cumplo con un horario de trabajo, tengo un puesto dentro de la empresa, cumplo con mis funciones, tengo dirección, doy subordinación, tengo dependencia de esa empresa, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que si nos basamos en documentación, no eres trabajador de la empresa porque no tienes un contrato, no estás en planilla. Para la empresa, en cuanto a documentación, no existes. Pero ¿qué nos dice la realidad? La realidad nos dice de que si hay dirección, hay subordinación y hay dependencia, entonces sí eres un trabajador. Y ese es, por ejemplo, el principio de primacía de la realidad en la que muchas personas que tienen este problema, ¿no? Que estaban trabajando en una empresa sin contrato, sin boleta, y nada, y después de la nada los votaron y la empresa dice, no, no ha sido mi trabajador y empiezan a entablar un juicio. ¿Cuál es el principio en el que estas personas se tienen que amparar por medio de su asesor legal? En el principio de primacía de la realidad. Acá viene mi consejo. Si es que alguno de ustedes, colegas, está pasando por esa situación, que está trabajando y cumple con estos 3 requisitos de relación laboral, pero no tienen contrato, no están en planilla, no crean que están desamparados, simplemente desde ahora, por más buena relación que tengan en su empresa actualmente, desde ahora traten de juntar toda la evidencia posible de que efectivamente ustedes tienen una relación laboral, ¿no? Documentos a su nombre, lista de marcados, evidencias, testimonios. Traten de juntar todo ello, porque si es que en algún momento llegasen a tener un problema con sus empresas, esos documentos son los que los van a amparar para poder ampararse, valga la redundancia, bajo este principio de realidad, de primacía de la realidad. Tenemos el principio de proporcionalidad y de razonabilidad que también van de la mano, ¿no? Por ejemplo, el principio de razonabilidad nos dice aplicar siempre criterio y sentido común en las empresas. No supongamos yo tengo un trabajador que, vamos a poner un trabajador que, ¿cómo podemos poner? Ya, ahorita se me ocurre un ejemplo, ¿ya? De razonabilidad. Ahí está, ya sé qué ejemplo les voy a poner. Junto con el principio de inmediatez, les voy a poner el ejemplo ahorita de razonabilidad. De proporcionalidad, justo lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el principio de proporcionalidad, ¿dónde más lo aplicamos? Primero, en carga laboral y en remuneraciones. Por ejemplo, a mí me contratan como asistente de recursos humanos. ¿Ok? ¿Qué me dice el principio de proporcionalidad? Que mis funciones tienen que ser proporcionales al puesto que yo tengo. Por lo tanto, tendrán que darme funciones de auxiliar o de asistentes. Pero ¿qué pasa si yo estoy contratado como asistente de recursos humanos? ¿Ok? Recibo una remuneración de asistente de recursos humanos, pero a mí me tienen firmando contratos, me tienen haciendo tareas de alta responsabilidad, me ponen mi nombre como representante de la empresa. No hay proporción en las tareas que me están dando con el puesto que están dando ni con el salario que tengo. Si voy a cumplir tareas de gerencia, tienen que colocarme en un puesto de gerencia y darme una remuneración de un puesto de gerencia. ¿Ok? Por ejemplo, ese es un principio de proporcionalidad. O supongamos que a mí me contratan para ser gerente financiera de una empresa y me dicen que mi sueldo va a ser 1,025 soles. ¿Dónde está la proporción si el sueldo mínimo es ese? Cuando yo hablo del sueldo mínimo, significa que mis funciones también van a ser básicas, de responsabilidad baja, básicas, como quien dice, de responsabilidades mínimas dentro de una empresa. Pero si me están dando un puesto de gerencia, tendré que recibir un salario que esté en proporción a las funciones que voy a recibir. Ese es el principio de proporcionalidad, lo que hace un momento les mencionaba. No es que yo creo mi empresa y se me ocurre poner este puesto y le pago lo que yo quiero, no. Las escalas salariales que están normadas en nuestra legislación tienen que ser proporcionales con la ubicación en la estructura organizacional y con el nivel de funciones que se están estableciendo. Y el principio de inmediatez. El principio de inmediatez nos dice de que cualquier acto, cualquier suceso que se cometa o que suceda dentro de la organización, yo debo tomar acciones de inmediato, en el tiempo real. Creo que este ejemplo ya se los había puesto más antes, cuando les dije, ¿qué pasa si yo ahora en septiembre estoy haciendo mi cuadro de horarios de septiembre y me doy cuenta que en julio un trabajador faltó? Yo no podré decir, faltó en julio y no te desconté en julio, ahora te voy a descontar en septiembre.
¿Por qué? Porque como no te desconté en julio, te tengo que descontar ahora en septiembre. No puedo hacer eso, porque es decir, en contra del principio de inmediatez que tiene el trabajador, de que si no tomé acciones en ese momento, no puedo tomar acciones ahora. Pero también entra dentro de este principio de inmediatez la razonabilidad. No significa que si yo ahorita estoy revisando mis estados financieros en septiembre y me doy cuenta que uno de mis trabajadores en febrero derivó fondos de la empresa a su fondo personal, es decir, traspasó dinero de la empresa a su cuenta de ahorros personal, un robo. No significa que, pero eso, ¿cuándo ha sido eso? En febrero. No, pero ya estamos septiembre, ¿no? El principio de inmediatez me dice que debía haber tomado acciones en ese momento, ahí también entra la razonabilidad, ¿no? Que no porque ya pasó mucho tiempo voy a dejar que mi trabajador me robe. Ahí entra mi principio de razonabilidad en que puedo tomar acciones, ¿por qué? Por criterio común, por criterio de que fue un hecho grave, ¿no? Entonces, y nos amparamos en estos principios para nos amparamos en estos principios para defensa más que todo de los trabajadores. Por acá tenemos algún comentario. Carlos nos dice, ¿no? En algunas empresas trabajan de lunes a viernes hasta tarde, pero el día sábado ya no laboran. Claro, Carlos, ¿no? Eso, por ejemplo, es acumulativo, ¿no? Que ellos trabajan esas horas y el sábado ya tienen libre, así como también hay empresas que trabajan de lunes a sábado, ¿no? Si ustedes contabilizan para las 48 horas semanales, ¿cuántos días deberíamos laborar a la semana, no? 48. Deberíamos laborar los 6 días de la semana, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. Los 6 días de la semana deberíamos laborar las 8 horas completas, pero estas jornadas también por parte de muchas empresas son reducidas y por eso es que muchos trabajan hasta sábado, hasta mediodía. A ver, cuenten ustedes sus horas laborales sin contar su hora de refrigerio. Ojo, sin contar su hora de refrigerio de lunes a viernes, ¿cuántas horas estamos trabajando a la semana? Muchos laboran menos de las 48 horas, ¿no? Inmediatez, en base a este principio. Si el empleador aplica pasado de unos meses un descuento, está incurriendo en alguna falta. Claro, está yéndose en contra del principio de inmediatez. ¿Ok? Pero como le digo, también entra mucho a tallar lo que es el principio de razonabilidad dentro de la inmediatez. Entra mucho, ¿no? El principio de inmediatez me dice de que si yo tomo conocimiento de algo, debo aplicar en el acto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ejemplo que les he puesto sobre los salarios, ¿no? Si yo no me di cuenta que faltaste en julio, ya no es error mío, es error de la persona que no se dio cuenta y que no aplicó el descuento. Yo ya no podría haberme perjudicado por errores de otras personas que en su momento no tomaron acciones. Y eso es un problema que nos pasa mucho en recursos humanos, que pasa de que agarramos, no descontamos, ¿no? O pagamos de más. ¿Qué nos dice el principio de inmediatez? No tomamos acción en ese momento. ¿Qué hacemos? Primera opción, razonabilidad, tratar de negociar con el trabajador de la falta, ¿no? No se llega a la negociación. ¿Qué debería corresponder si es que la empresa quiere recuperar ese dinero? Descuento a la persona que cometió la falta de no darse cuenta, ¿no? ¿El descuento para qué? Para reponer la pérdida económica que se ha generado a la empresa. ¿Con qué finalidad un empleado contrata a un trabajador, lo liquida a los 3 meses y lo vuelve a contratar así sucesivamente? Perfecto con su pregunta, estimado Ramón, porque justo vamos a tocar ese tema de los contratos laborales. ¿Ok? Que ya lo habíamos tocado un poco cuando hemos visto nuestro tema de reclutamiento y selección, pero ahora vamos a tocarlo un poquito más a fondo, que ya hemos visto nosotros, ¿no? Lo que tiene que contener el contrato, la duración, la prestación, la remuneración, todo ello. Y acá están los tipos de contrato que hemos visto: el contrato a tiempo indeterminado y el contrato a plazo fijo. Tiempo indeterminado, que tiene una fecha de inicio y no una fecha de fin, y a plazo fijo, que tiene fecha de inicio y fecha de fin. Tengo que indicarles algo, colegas. Los contratos a tiempo indeterminado y a plazo fijo, no son a criterio del empleador, para empezar, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo les voy a explicar cómo debe ser, cómo es la norma y cómo es lo correcto. Pero lamentablemente, si hay algo que nuestra legislación laboral tiene, es que no es tan rígida en su aplicación, ¿ok? Entonces, y también
creo que a nivel de Latinoamérica en general, hay mucha informalidad en el cumplimiento de nuestra legislación laboral. Entonces, yo les voy a explicar cómo es lo correcto, pero no necesariamente lo vamos a ver aplicado en la realidad, porque en la realidad también influye mucho lo que es ay, se me fue la palabra, pero lo que es como quien dice, no hacerse los vivos de parte de los empleadores, ¿no? Entonces, todo ello. La informalidad, esa es la palabra, la informalidad. ¿Cuándo debo contratar trabajadores a tiempo indeterminado y cuándo debo contratar trabajadores a plazo fijo? Si yo tengo un puesto en mi empresa, yo tengo en mi empresa el puesto de jefe de recursos humanos. Ese es un puesto que mi empresa siempre va a requerir. No es que yo requiero estos 2 meses un jefe de recursos humanos y al siguiente mes ya no, y de acá a otro mes sí lo requiero. No, o no es que este puesto de recursos humanos voy a ver si es que voy a tener 3 meses este puesto de recursos humanos. Si me gusta este puesto, sigo teniendo el puesto. Estoy hablando del puesto, no de ninguna persona. Si me gusta este puesto, sigo con este puesto, si no, no. Ese es un puesto de trabajo que está en mi empresa y que siempre va a estar porque se necesita un jefe de recursos humanos. Entonces, si es un puesto que va a estar de manera permanente en mi empresa, a la persona que yo contrate para ese puesto de trabajo, tiene que ser una persona que también se quede de manera permanente en el puesto. Y es por eso que esa persona, para un puesto permanente, continuo en mi empresa, la contratación que tengo que hacer para ese puesto es a tiempo indeterminado. Es decir, que pase su periodo de prueba, que ya hemos hablado del periodo de prueba, y a tiempo indeterminado, sin fin, porque mi puesto de trabajo tampoco tiene fin. ¿Y cuándo debo aplicar un contrato a plazo fijo? Es decir, con una fecha de inicio y una fecha de fin. Debo aplicar este contrato a plazo fijo cuando voy a aplicar alguna de estas modalidades. Tenemos, por ejemplo, modalidades temporales, por inicio de actividad, por necesidad de mercado. Por ejemplo, ahorita se nos vienen fiestas navideñas, ¿no? Donde las empresas tienen mayor demanda y por lo tanto tienen que tener mayor productividad. Entonces, ¿qué hago? Voy y contrato trabajadores con fecha de inicio y fecha de fin, porque estos trabajadores yo no los voy a necesitar todo el año, solo los voy a necesitar en ese periodo de la campaña navideña. Termina la campaña navideña, va a bajar mi demanda y yo ya no voy a requerir esa mano de fuerza, esa mano de obra adicional, y por lo tanto también dejo ir a esa mano de obra. En ese caso, por ejemplo, que voy a tener un periodo de alta demanda, puedo aplicar un contrato a plazo fijo con fecha de inicio y fecha de fin. Suplencia, accidental, ocasional, emergencia. Mi trabajadora gestante se va a tomar sus 98 días libres. ¿Qué hago? No puedo dejar ese puesto vacío. Contrato a alguien a plazo fijo, con fecha de inicio y fecha de fin. ¿Por qué? Porque mi trabajadora no se ha ido para siempre. Mi trabajadora, cuando pasen sus 98 días de descanso pre y postnatal, va a retornar. Y su trabajo y su puesto de trabajo tiene que esperarla porque ella es la dueña de ese puesto. Pero mientras tanto yo no puedo dejar el puesto vacío, entonces contrato a alguien a plazo fijo, tiene fecha de inicio, fecha de fin, hasta que regrese mi empleadora. Regresa mi empleadora, va a terminar el contrato de esa persona y se va, ¿no? Y por obra o servicio o por temporadas. No, supongamos, estoy acá en mi empresa y veo que hace falta pintar toda mi empresa. Veo que mi empresa no está correctamente pintada, hay manchas, todo eso. Entonces agarro y contrato a un pintor a plazo fijo. Pues puede ser por una obra determinada, ¿no? Para que me pinte todo. ¿Para qué yo contrataría de manera indeterminada ese pintor si no necesito que me pinten si no necesito que me pinten la oficina todo el año, todos los días, toda la existencia de la empresa? No. Simplemente lo contrato para que termine de pintar y se va. Y cuando de acá a un tiempo requiero otra vez que me pinte en la oficina, lo vuelvo a contratar a plazo fijo. Es decir, la contratación a plazo fijo solo debe ser cuando voy a aplicar alguna de estas modalidades en mi empresa. No de que si tengo un puesto de trabajo permanente, voy a contratar y voy a estar renovando. Eso es incorrecto, eso no se debe hacer. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, me pregunta por acá, ¿no? Por acá me preguntan, a ver, ¿con qué finalidad un empleador contrata a su trabajador y lo liquida a los 3 meses y lo vuelve a contratar? ¿Con qué finalidad hacen eso, Ramón?
para, más que todo, ¿cómo le explico? Cuando es un trabajador a tiempo indeterminado que no tiene una fecha de fin su trabajo, únicamente yo podré sacar a ese trabajador a tiempo indeterminado si tengo evidencias, como lo habíamos mencionado por el proceso de despido, si tengo evidencias de faltas graves, si es que ha cometido algún hecho o tiene faltas repetitivas. ¿Ok? Y para sacar a ese trabajador a tiempo indeterminado es un proceso largo, como hemos visto el proceso de despido, y que incluso al momento de despedir a ese trabajador me va a traer de todas maneras un juicio por despido arbitrario que voy a tener que demostrar que no es así. En cambio, si yo tengo a mi trabajador a plazo fijo, contratando y renovando y renovando y renovando contrato, si es que en algún momento ya no quiero seguir con ese trabajador, aunque esté trabajando 4 años en la empresa, simplemente le digo, bueno, hasta acá venció tu renovación del contrato, adiós. En cualquier momento me puedo deshacer de ese trabajador en periodos cortos de tiempo. En cambio, con el trabajador a tiempo indeterminado ya no es tan fácil. ¿Ok? No es tan fácil. Por ahí, Hugo, creo que tiene una pregunta. Sí, buenas noches. Les saluda Hugo Dávila. Mi consulta es que yo estuve trabajando en el área administrativa de un grifo y cumpliendo los 5 años me liquidaron, pero me volvieron a renovar un contrato nuevo, empecé de cero otra vez. Y no entendía por qué, pues, o sea, 5 años exactos y me liquidaron y otra vez empecé de cero. No, nunca supe por qué. Le explico ahora, Hugo, por qué. Perdón si es que me sonríe un poco, pero no es por su situación, sino que a veces por tanta viveza que tienen las empresas, entre comillas, viveza, ya uno no queda más que sonreírse en vez de renegar. Le explico por qué. ¿Qué pasa si yo tengo contratos a plazo fijo que me están renovando y renovando y renovando? En algún momento podré pasar a ser un trabajador a tiempo indeterminado. Sí, sí, si tú estás a plazo fijo y te tienen renovando y renovando contratos, sí vas a poder llegar a ser un trabajador a tiempo indeterminado cuando cumplas 5 años consecutivos de renovaciones de contratos. Es decir, si tú durante estos 5 años te renuevan tu contrato, ya sea cada 3 meses, ya sea cada año, ya sea cada 6 meses, 5 años de renovación de contrato bajo el mismo puesto de trabajo, bajo las mismas funciones, todo ello, a partir de ese quinto año, automáticamente tú pasas a ser un trabajador a tiempo indeterminado. Automáticamente, sin que te liquiden nada, ¿no? Inmediatamente. ¿Qué es lo que han hecho, Hugo? Que la empresa llegó al tope de los 5 años. Y para no pasarlo a ser trabajador permanente, para no pasarlo a ser trabajador indeterminado, le han liquidado, como que han dado por concluida esa relación laboral y han empezado una nueva relación laboral. Es decir, para que usted a los 5 años ya le correspondía ser trabajador a tiempo indeterminado. Así la empresa le haga una renovación de contrato por 3 meses más, usted ya debió ser a tiempo indeterminado. Pero ¿qué ha hecho la empresa? Por así decir, ha matado ese puesto de trabajo que estaban contratando con usted y lo han vuelto a contratar para otro puesto de trabajo, para que usted no alcance a ser un trabajador a tiempo indeterminado. Pero justo ese tema es el que quería tocar. Por eso le han hecho eso, Hugo. ¿No? Entonces, por eso, si yo soy un trabajador a plazo fijo, ok, con 5 años de renovación constante, a partir del quinto año ya paso a ser un trabajador a tiempo indeterminado. Por ahí creo que tenemos alguna otra pregunta. ¿Alguien levantó la manito? No, muchas gracias por la información. Listo. ¿Me puedes explicar más o menos el tiempo determinado? ¿Qué significa? No se preocupe, se lo explico. ¿Qué es un trabajador a tiempo indeterminado? Es cuando yo tengo estabilidad laboral. Cuando ya la empresa en cualquier momento no puede venir y me puede decir, ¿sabe qué, Vania? ¿Sabe qué, Hugo? Gracias por su tiempo de servicios, pero hasta acá quedamos. No, no me pueden hacer eso a menos que tengan una causa justificada para hacer ello. ¿Ok? A ver, José, ¿lo escucho? Bueno, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, sí, lo escucho, José. Una consulta. Yo tengo, pues, ir laborando 8 años en una municipalidad, en la cual 7 años y medio he sido locador de servicio o tercero, como se llama, ¿no? Y de ahí postulé, bueno, en diciembre del año pasado abrieron la postulación para CAS, postulé y pude ocupar un cargo como CAS
pasé a ser CAS a partir de ese momento. Terminé de ser locador el 15 de diciembre y el 16 pasé a ser como CAS. ¿Cómo me correspondería? ¿Qué es lo que tendría o qué beneficios tengo en esos 7 años y medio? Ya está. Muy bien. José, usted en la empresa recién está teniendo su periodo de trabajo, recién lo vamos a empezar a contabilizar desde que usted se ha vuelto CAS. Como locador de servicios, no es trabajador de la empresa. Usted está brindando un servicio a la empresa de manera independiente. Los locadores de servicio, las personas que trabajan por recibo por honorarios, no cumplen con esta relación laboral, que es la de la dependencia. Cuando yo trabajo por recibo por honorario, soy locador de servicios, a mí no me generan boletas de pago. Por lo tanto, no hay una dependencia con la empresa, pero yo sí le genero por así decir, mi comprobante de pago, que es mi recibo por honorarios a la empresa. Entonces, soy independiente. En los años que usted ha trabajado como locador de servicios, no se consideran para como su experiencia laboral. Usted, dentro de la empresa, recién va a cumplir los años que tiene como CAS. ¿Ok? Los años que Ya. tiene como CAS. Bien, pero un locador de servicio, ¿su trabajo serían de 8 horas? No, ahí está. Muy bien, José, gracias por preguntar, porque vamos a tocar también ese tema de los locadores de servicio. ¿Cuándo es Ya, un locador de servicio? Primero, para aclarar a los claro. coleguitas que de repente no saben mucho. Un locador de servicio es cuando una persona labora dentro de una empresa, pero su forma de pago es por recibo por honorarios. No está en planilla, no percibe beneficios laborales, no le corresponde seguro, gratificación, nada de ello. ¿Ok? Simplemente recibe su sueldo y emite su recibo por honorarios. Los locadores de servicio no podemos emplearlos para puestos en trabajo. Yo no puedo tener un locador de servicios como asistente administrativo, no. El locador de servicios va por un servicio o una obra específica y cumple con ello. El locador de servicios, justo regresando a esta parte de principios de realidad laboral, el locador de servicios no debería, ojo, estoy diciendo que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que nos dice la norma. El locador de servicios no tiene dirección, porque la persona que lo está contratando por sus servicios, más no es su jefe ni su empleador. No hay dirección. El locador de servicios, por lo tanto, si no hay dirección, tampoco debería brindar subordinación. ¿En qué sentido? El locador de servicios no tiene que tener un horario de trabajo, no tiene que tener responsabilidades en la empresa, no tiene literalmente brindar subordinación, ¿no? Sino que el locador de servicios, él mismo distribuye su horario de trabajo, él mismo distribuye la función que va a hacer, ¿no? Y la dependencia no hay porque es independiente. Ahora, ¿qué es lo que hacen muchas empresas, incluyendo al Estado? Porque lamentablemente empresas estatales también caen en esta informalidad. ¿Qué es lo que hacen? Contratan al locador de servicios y lo tienen con dirección. ¿Por qué? Porque le dicen, él es tu jefe, obedece a tu jefe. Lo tienen con subordinación. Tienes que venir con tu horario de trabajo, tienes que cumplir tu horario de trabajo, tienes tus funciones, tienen esto, ¿no? Y no hay dependencia, es decir, cumplen con los principios, pero sin dependencia. Es decir, muchas veces al locador de servicio lo tienen en puestos de un trabajador sin que sea un trabajador. Es ahí donde entra el principio de la primacía de la realidad. ¿Ok? ¿Qué nos dice el principio de la primacía de la realidad? Trabajadores que legalmente no son trabajadores, pero que sí cumplen, pero que en la realidad cumplen con todas las funciones, son trabajadores. Pero ¿quién tendría que establecer en este caso que sí son trabajadores? Es ya seguir un proceso judicial para que se pueda establecer. Pero José, como locador de servicios, de repente, yo no dudo que de repente le hayan hecho cumplir horario de trabajo, todo ello. ¿Por qué? Porque la informalidad es así, incluso en el Estado. Claro. Pero lo que nos dice la norma, los años que usted fue locador de servicio, no ingresan como vida laboral dentro de la empresa. Ya, es por eso le digo, ¿no? Porque en los 7 años y medio yo fui locador, tengo una dirección o como te digo, una oficina que yo estaba a cargo de ellos, yo soy supervisor, tenía a mi cargo 41 personas.
Claro que sí, como le Uno digo, locador de servicio. así hacen, lamentablemente así hacen hasta el sector público, todo ello, pero por ejemplo el sector público puede contratar locadores de servicio, pero ¿bajo qué circunstancias puede contratar el sector público locadores de servicio? Por ejemplo, soy una municipalidad y voy a hacer una campaña de vacunación contra la rabia a perritos de la Ah, calle, no a perritos, sí. voy a hacer, entonces, ¿qué hago? El Estado ahí qué puede contratar? Puede contratar veterinarios. ¿No? Veterinarios que sean los encargados de vacunar a los perritos. No los va a contratar de manera permanente porque la municipalidad no requiere veterinarios todo el tiempo, solamente requieren los veterinarios para esa campaña. Entonces, ahí Así es. sí los puede contratar como locadores de servicio, pero para el puesto que usted, José, estaba ejerciendo, no ameritaba que usted fuese un locador de servicio y efectivamente, como dice Ramón, puede sacar su denuncia si usted gusta, pero lamentablemente el Estado es un poquito complicado porque usted saca la denuncia, ya no le renuevan el caso, ¿no? Lamentablemente es así. No, sí, 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 porque ya varios compañeros lo han hecho y ya ganaron, ya ganaron el juicio, ¿no? Entonces, ahora están esperando que, pues como dice, el Estado demora tanto, tienen el juicio ganado para que pasen a planilla, pero por no haber cupos, no le dan. Le recomiendo que se una al Sí. juicio para que usted también pueda sacar eso. Así es. Bien, Gracias, a todas listo. maneras. A ver, Hugo, tenemos una pregunta para cerrar ya con usted. Le estamos quitando minutitos a la Miss. Hugo. Sí, exactamente. Quería consultar, tengo un conocido que trabaja como locador en un courier y el tema es de que a él lo pagan con recibo por honorarios y la paga es mensual. Él trabaja los 30 días y recién después del trabajo lo dan el día, todos los 15 cierra el trabajo y lo pagan el 16, 17. En el caso de él no le están pagando ya 2 meses, él qué medidas podría tomar y él solamente no tiene contrato, solamente le pagan por recibo por horario. Ya, Pero Hugo, si no le están pagando hace 2 meses, tiene que la medida que puede tomar de manera inmediata es juntar todas las pruebas que él pueda obtener de que él está ejerciendo labores dentro de esa empresa. Todas las pruebas, documentos que le hayan enviado a su nombre, horarios de entrada, de salida, todo ello. Lo más probable es que la empresa no le quiera pagar, porque muchas empresas hacen eso, que llega un momento en el que ya no les quieren pagar a los trabajadores locadores de servicio y les dejan de pagar. ¿Y qué dice la norma? Si el locador de servicios va y se queja y dice, no me están pagando mi sueldo, ¿qué les diría al por ejemplo, el Ministerio de Trabajo? ¿Qué le diría? ¿Pero qué sueldo si usted no es trabajador? ¿Qué sueldo no le están pagando? ¿No? Entonces no hay responsabilidad. Es ahí donde yo le recomiendo a su compañero que si es que hace 2 meses que no le pagan, empiece a juntar toda la evidencia que puede y con esa evidencia puede acudir a la SUNAFIL indicando primero que no le están pagando las remuneraciones y segundo que lo tenían en una contratación que no correspondía para el tipo de trabajo que él hacía. Y la SUNAFIL va a poder inspeccionar y va a poder ejercer la presión para que se realice el pago que le corresponde al trabajador y se le regularice en la planilla que le corresponde, que es de trabajador, no locador de servicios. perfecto. Ya señorita, muchísimas gracias por la Listo, información. muchas gracias a usted. Y colega, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. En nuestra siguiente sesión, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a empezar a ver cálculo de horas extras, descansos, feriados. Vamos a empezar a ver cómo calculamos gratificaciones, CTS, ceses laborales y evaluación de desempeño. Vamos a empezar a ver todo eso, estimados colegas. Muy agradecida con ustedes. Conmigo va a ser hasta el día viernes a las 8 de la noche.